Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia hija me miraría a los ojos y elegiría destruirme. No por miedo, no por manipulación directa, sino por algo mucho más frío, conveniencia. Y lo peor es que, cuando finalmente entendí todo, ya era demasiado tarde. Para entonces, yo ya era el monstruo en su historia, y el verdadero monstruo vivía con ellos. Tengo 45 años, y durante más de 2 décadas creí que había construido una familia sólida. No perfecta, pero sí real. Mi esposa, Selena, y yo estuvimos casados 23 años. Tuvimos 2 hijos, Debra y Milo. Yo trabajaba como gerente de construcción, jornadas largas, fines de semana incluidos muchas veces. No éramos ricos, pero nunca les faltó nada importante. Había sacrificios, claro, pero también cenas juntos, risas, rutinas que daban sentido a todo. O eso creía. El cambio no fue repentino. Fue como una grieta que empieza siendo invisible y, cuando te das cuenta, ya partió todo en 2. Selena empezó a cambiar. Llegaba tarde, protegía su teléfono como si guardara secretos nucleares, y cada vez que intentaba hablar, me hacía sentir como un paranoico. Me repetía que estaba exagerando, que me estaba volviendo controlador. Y durante un tiempo, le creí, porque confiar también puede ser una forma de autoengaño. Fue Debra quien rompió esa ilusión. Recuerdo perfectamente el día que vino a hablar conmigo. Estaba tensa, incómoda, como si no quisiera decir lo que sabía. Me contó que había visto a su madre almorzando con un hombre que no conocía. No era una sospecha vaga, era certeza disfrazada de duda. En ese momento, algo dentro de mí se hundió, pero aún así necesitaba confirmarlo. Y cuando finalmente enfrenté a Selena, ni siquiera lo negó. Solo me dijo que estaba enamorada de él y que quería el divorcio. Así, sin más. 23 años reducidos a una conversación de minutos. El hombre se llamaba Robert. Un desarrollador inmobiliario rico, recién llegado, con una reputación impecable y una vida llena de lujos. Fiestas, dinero, estatus. Todo lo que yo nunca fui. Y lo acepté. No con dignidad, pero sí con claridad. Si ella quería eso, yo no iba a detenerla. Pensé que el dolor terminaría ahí. Que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Porque lo que vino después no fue un divorcio. Fue una demolición. Debra, la misma hija que había descubierto la infidelidad, se puso del lado de su madre. Al principio no lo entendí. Pensé que estaba confundida, que el tiempo la haría ver la verdad. Pero no un día, sin previo aviso, me dijo que yo siempre había sido un fracasado. Que nuestra vida era mediocre. Que todo era mi culpa. No era rabia, era desprecio. Y eso duele de una forma que no se puede explicar con palabras. En la corte, todo se volvió aún más surrealista. Me acusaron de ser abusivo, controlador, negligente, como si estuvieran describiendo a otra persona. Pero lo más devastador fue escuchar a mi propia hija respaldar cada una de esas mentiras. Debra testificó con una seguridad escalofriante. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de mi vida. Y el juez le creyó. Perdí la casa, perdí mis ahorros, perdí la custodia de Milo. Pero lo que realmente perdí fue algo que no se puede recuperar con dinero ni con tiempo, mi lugar como padre. Milo no quería irse. Suplicó quedarse conmigo. Pero era solo un niño, y su voz no pesaba lo suficiente. Yo obtuve derechos de visita, como si eso pudiera compensar el vacío. Como si ver a tu hijo por horas programadas pudiera reemplazar una vida entera. Y entonces llegó el golpe final. Debra solicitó una orden de restricción contra mí. Afirmó que temía por su seguridad. Ni siquiera podía hablarle, ni intentar entender qué había pasado. Fui borrado completamente de su vida, por decisión legal. Intenté reconstruirme. Me mudé a un apartamento pequeño, trabajé más que nunca, me convencí de que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero el tiempo no arregla lo que está diseñado para romperse. Solo lo revela. Milo empezó a llamarme en secreto. Al principio eran conversaciones cortas, nerviosas. Pero poco a poco empezó a contarme la verdad. La casa de Robert no era lo que parecía. No era lujo, era control. No era seguridad, era miedo. Describía reglas absurdas, vigilancia constante, explosiones de ira por cosas insignificantes. Cada detalle que escuchaba me resultaba familiar, porque eran exactamente las cosas de las que me habían acusado a mí. Pero esta vez, eran reales. Una noche, recibí mensajes de Debra. Frenéticos.
desesperados. Me hablaba de gritos, de humillaciones, de cómo Robert controlaba cada aspecto de sus vidas. Me pedía ayuda, indirectamente, porque legalmente ni siquiera podía hacerlo. Y ahí estaba yo, leyendo esas palabras, sintiendo algo que no esperaba, conflicto, porque esa misma hija, la que ahora tenía miedo, había sido quien me destruyó. Y aún así, no podía ignorarlo, porque también estaba Milo ahí. Todo explotó unos días después. Milo me llamó llorando, susurrando. Robert había perdido el control. Gritos, golpes, cosas rompiéndose. Me dijo que tenía miedo. Esa palabra fue suficiente. Llamé a la policía y fui hacia la casa sin pensar en las consecuencias legales. Cuando llegué, todo era caos. La policía ya estaba allí. Gritos desde dentro. Y de repente, la puerta se abrió. Debra salió corriendo primero. Llorando, temblando, rota. Se lanzó hacia mí pidiéndome perdón. No tuve tiempo de responder. Solo pregunté por Milo. Él salió segundos después. Lo abracé como si pudiera protegerlo del mundo entero en ese instante. Y detrás de ellos, Selena, con la cara cubierta de sangre. Ese fue el momento en que todo se volvió innegable. La policía arrestó a Robert esa misma noche. Las declaraciones salieron a la luz. Meses de abuso, control, manipulación. Todo lo que yo había sido acusado de ser, era lo que él realmente era. Debra confesó que había mentido en la corte, que fue influenciada, manipulada, cegada por la vida que creía querer. Selena también lo admitió. Demasiado tarde para evitar el daño, pero suficiente para cambiarlo todo. La orden de restricción fue levantada. El caso se reabrió. Recuperé la custodia de Milo. Pero hay cosas que no vuelven a ser lo que eran. Hoy vivo con mi hijo. Estamos empezando de nuevo. Más tranquilos. Más conscientes. Él está a salvo, y eso es lo único que realmente importa. En cuanto a Debra, no sé si algún día podré verla igual. No porque no entienda lo que pasó, sino porque hay decisiones que, aunque tengan explicación, dejan cicatrices permanentes. A veces, la vida no destruye a una familia de golpe. A veces lo hace lentamente, hasta que un día te das cuenta de que todo lo que amabas ya no existe. Y lo más duro de todo, es aceptar que no siempre el monstruo es quien todos creen. Y aún así, incluso después de todo eso, había algo que no encajaba, algo que no me dejaba dormir por las noches, como una espina que no importa cuánto intentes ignorar, sigue ahí, clavándose un poco más cada vez que respiras. Porque Robert estaba detenido, sí. Porque la verdad había salido a la luz, también. Pero el daño seguía vivo dentro de mi propia casa. Milo había vuelto conmigo, pero no era el mismo niño que recordaba. Había algo en su forma de moverse, en cómo evitaba ciertos ruidos, en cómo reaccionaba cuando alguien alzaba la voz, aunque fuera en la televisión. Una noche, mientras cenábamos, dejé caer un vaso por accidente. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo fue suficiente para que él se levantara de golpe, retrocediera varios pasos y levantara los brazos como si esperara un golpe. Ese gesto no era normal. No era algo que un niño aprende solo. No dije nada en ese momento. Me limité a recoger los pedazos en silencio, con las manos temblando más de lo que quería admitir. Pero por dentro, algo empezó a romperse otra vez. Porque hasta ese instante, había querido creer que Milo había estado a salvo comparado con Selena y Debra. Me había repetido esa idea tantas veces que casi la convertí en una verdad. Pero esa reacción, esa forma de protegerse sin pensar, no venía de la nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad del salón, repasando cada conversación que había tenido con él, cada llamada en secreto, cada frase que tal vez no quise escuchar del todo. Y entonces recordé algo. Una vez, en medio de una llamada, Milo se había quedado en silencio por unos segundos demasiado largos. Cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo, nada, solo se enojó un poco. En ese momento no le di importancia. Ahora, esas palabras sonaban distintas. A la mañana siguiente, lo llevé a su primera sesión con el terapeuta. Pensé que iba a ser un proceso lento, que tomaría semanas o meses antes de que empezara a hablar realmente. Pero no fue así. Cuando salimos de la consulta, el terapeuta me pidió hablar a solas conmigo. Su expresión era profesional, pero había algo más detrás, una especie de preocupación contenida. Me dijo que Milo no solo había sido testigo de abuso. Me dijo que había señales claras de que también lo había sufrido directamente.
Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Intenté mantener la calma, pedir detalles, entender exactamente a qué se refería. Pero cada palabra que salía de su boca era peor que la anterior. Comentarios de Robert, castigos desproporcionados, momentos en los que lo aislaba, lo humillaba, lo hacía sentir pequeño, inútil. Y luego, lo que más me heló la sangre, episodios donde la línea entre lo verbal y lo físico se había cruzado. Salí de ahí sin saber cómo llegué al auto. Milo iba sentado a mi lado, mirando por la ventana como si nada hubiera pasado. Como si ese nivel de sufrimiento fuera normal. No supe qué decirle durante todo el camino, porque cualquier palabra se sentía insuficiente, tardía, inútil. Esa noche, decidí hablar con él. No como interrogatorio, no como padre que exige respuestas, sino como alguien que necesita escuchar la verdad, aunque duela. Me senté a su lado en el sofá, en silencio al principio. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo, que el espacio no se sintiera como una presión. Y entonces, sin mirarme, empezó a hablar. Al principio fueron cosas pequeñas. Comentarios de Robert, reglas absurdas, castigos por tonterías. Pero poco a poco, las palabras empezaron a salir más rápido, más pesadas. Me contó cómo Robert cambiaba de humor sin aviso, cómo podía pasar de sonreír a gritar en segundos. Cómo una vez lo obligó a quedarse de pie durante horas por responder mal. Cómo le revisaba el teléfono, cómo le hacía sentir que cualquier error era una amenaza. Y luego se detuvo. Se quedó en silencio, mirando sus manos. Le pregunté si había algo más. No respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza. Pero no era una negación real, era una barrera. No insistí, porque en ese momento entendí algo que me dolió admitir. Había cosas que mi propio hijo aún no estaba listo para contarme. Y eso significaba que lo peor, probablemente todavía no lo sabía. Los días siguientes se volvieron extraños. Más tranquilos en apariencia, pero cargados de una tensión invisible. Milo empezó a abrirse un poco más, pero siempre había un límite. Como si caminara constantemente al borde de algo que no quería cruzar. Yo intentaba ser paciente, estar presente, no presionar. Pero por dentro, la ansiedad me estaba consumiendo. Hasta que recibí una llamada que no esperaba. Era mi abogado. Su tono era serio, más de lo habitual. Me dijo que necesitábamos hablar en persona, que había surgido algo nuevo en el caso de Robert. Algo que no estaba en las declaraciones iniciales. Algo que, según sus palabras, podía cambiar completamente la dimensión de lo que estábamos enfrentando. Le pregunté de qué se trataba. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Y luego dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Esto no es solo sobre abuso doméstico. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque en ese instante entendí que la historia que creía haber sobrevivido, en realidad, apenas estaba empezando a mostrar su parte más oscura. No recuerdo exactamente cómo llegué a la oficina de mi abogado ese día. Solo sé que manejé en automático, con la mente completamente atrapada en esa frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza como un eco que no se apaga. Esto no es solo sobre abuso doméstico. Había algo en su tono que no era solo preocupación legal, era otra cosa, algo más oscuro, más pesado, como si estuviera a punto de decirme algo que iba a cambiarlo todo de una forma irreversible. Cuando me senté frente a él, no hubo rodeos. Me miró directamente, tomó aire y me explicó que, durante la investigación, habían encontrado material en los dispositivos de Robert. Al principio pensé en pruebas de control, grabaciones, amenazas, pero no. Era peor. Mucho peor. Habían encontrado archivos, conversaciones y evidencia que apuntaban a algo que no solo implicaba violencia dentro de la casa, sino también un patrón de comportamiento que iba más allá de mi familia. Robert no solo controlaba, documentaba, observaba, guardaba. Sentí que el estómago se me cerraba mientras mi abogado hablaba. Cada palabra parecía empujarme hacia un lugar al que no quería llegar. Me explicó que algunas de esas grabaciones incluían momentos dentro de la casa, sin que nadie lo supiera. Cámaras ocultas. Vigilancia constante. No solo en espacios comunes, también en lugares privados. Lugares donde nadie debería sentirse observado. En ese momento, todo se conectó de una forma que me dejó helado. Las reacciones de Milo. Su incomodidad constante. Los silencios. Las cosas que no decía. No era solo miedo a los gritos. Era algo más profundo. Más invasivo. No recuerdo haber dicho nada durante varios minutos. Solo estaba ahí,
sentado, sintiendo como todo lo que creía haber entendido se desmoronaba otra vez. Pensé que ya había llegado al fondo, que ya había visto lo peor. Pero la realidad es que siempre hay un nivel más abajo, uno al que solo llegas cuando ya no te queda nada que perder. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a Milo despierto en el sofá. La televisión estaba encendida, pero él no la estaba viendo. Estaba perdido en sus propios pensamientos. Me senté a su lado sin decir nada al principio. No sabía cómo empezar una conversación así. No sabía cómo preguntarle algo que, si era cierto, iba a romperlo todavía más. Pero no tuve que hacerlo. Porque fue él quien habló primero. Me preguntó si alguna vez había sentido que alguien te está mirando, incluso cuando estás solo. No como una paranoia momentánea, sino como una sensación constante, pegada a la piel. No lo dijo con miedo, lo dijo con resignación. Como alguien que lleva demasiado tiempo conviviendo con eso. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Le pregunté, con cuidado, si Robert había hecho algo así. Milo no respondió de inmediato. Solo apretó los labios, bajó la mirada y asintió levemente. No necesitaba más detalles. No en ese momento. Porque entendí que algunas cosas no necesitan ser explicadas para ser devastadoras. Los días siguientes fueron un torbellino. La investigación se amplió. Los cargos contra Robert se volvieron más graves, más numerosos. Lo que antes parecía un caso de abuso doméstico ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo que iba a arrastrar consecuencias legales mucho más severas. La imagen pública que había construido se desplomó de una forma brutal. Y por primera vez, el dinero no pudo protegerlo. Selena y Debra también quedaron atrapadas en esa nueva realidad. No solo por lo que habían vivido, sino por lo que habían ignorado. Por lo que habían elegido no ver. Las vi una última vez en una audiencia posterior. No hubo gritos, no hubo confrontación dramática. Solo miradas cargadas de todo lo que ya no se podía arreglar. Selena parecía más pequeña, más frágil. Debra ni siquiera pudo sostenerme la mirada por más de unos segundos. Y en ese momento entendí algo que me costó aceptar. No había victoria en todo esto. Sí, recuperé la custodia de Milo. Sí, limpié mi nombre. Sí, el hombre que destruyó mi vida iba a enfrentar las consecuencias. Pero no había sensación de triunfo. Solo un silencio pesado, lleno de todo lo que se perdió en el camino. Porque la verdad es que una familia no se reconstruye solo porque la verdad salga a la luz. Hay cosas que, una vez que se rompen, no vuelven a ser lo que eran. Con el tiempo, Milo empezó a mejorar. Lentamente. Con ayuda, con paciencia. Hay días buenos y días donde todo vuelve a sentirse frágil. Pero está aquí. Está a salvo. Y eso, es lo único que me permite seguir adelante sin sentir que todo fue en vano. En cuanto a mí, no soy el mismo. Ya no veo las cosas de la misma forma. Hay una parte de mí que se volvió más fría, más distante. No por falta de amor, sino por exceso de realidad. Aprendí que no siempre puedes proteger a las personas que amas. Que a veces, incluso cuando haces todo bien, pierdes igual. Y también entendí algo que me persigue más de lo que me gustaría admitir. El verdadero peligro no siempre se ve como una amenaza. A veces llega con dinero, con sonrisas, con promesas de una vida mejor. Y cuando te das cuenta de lo que realmente es, ya está dentro de tu casa. Si has llegado hasta aquí, me gustaría saber qué piensas tú. No desde la distancia, sino de verdad. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar cuando todo empezó a derrumbarse? ¿Habrías perdonado antes, o habrías hecho lo mismo que yo? Si este tipo de historias te dejan pensando, quédate. Suscríbete. Porque hay cosas que no se cuentan para entretener, se cuentan porque alguien necesita decirlas en voz alta, aunque duelan.